La información es poder. Esto no es una metáfora, es un hecho económico y político. Quienes controlan la información, controlan los mercados, la política y el comportamiento humano. La élite lo entiende perfectamente. Han dedicado siglos a construir sistemas para recopilar información que otros desconocen, para ocultar información que podría perjudicarlos y para utilizarla como arma para manipular a las personas y los mercados. La brecha entre el conocimiento de los ricos y el de la gente común es la principal fuente de desigualdad en el mundo actual. La arquitectura de la ventaja informativa, la asimetría de la información, es la base del poder en la economía moderna. Cuando una parte posee más o mejor información que otra, puede aprovechar esa diferencia. Esto no es casualidad ni una ineficiencia del mercado, sino la estructura deliberada del funcionamiento del poder. Consideremos el uso de información privilegiada en los mercados financieros. Un estudio sobre los mercados de Ámsterdam y Londres del siglo XVIII reveló que quienes tenían información privilegiada obtenían rendimientos anuales un 7% superiores a los de quienes no la tenían. Cuando los directivos del Banco de Inglaterra intuyeron la crisis durante la burbuja de los mares del sur, 13 de los 26 miembros del Consejo de Administración se apresuraron a comprar acciones en abril de 1720. Sabían algo que el público desconocía y por consiguiente obtuvieron beneficios. Los mecanismos han cambiado, pero el principio sigue siendo el mismo. El escándalo del Libor expuso cómo los bancos presentaban deliberadamente datos inexactos para influir en los cálculos de referencia. El escándalo de la manipulación de divisas reveló la existencia de salas de chat exclusivas, conocidas como el cártel, donde los principales bancos se coordinaban para manipular los mercados de divisas. El comentario de un operador fue brutalmente honesto. Si no haces trampa, no te esfuerzas. Los bancos pagaron miles de millones en multas, pero la dinámica fundamental persistió. Quienes controlan la información sobre los mecanismos de fijación de precios pueden manipularlos. La élite crea sistemas diseñados específicamente para generar ventajas informativas. Las patentes protegen la propiedad intelectual. Los secretos comerciales resguardan el conocimiento técnico frente a la competencia. Las organizaciones compartimentadas utilizan barreras internas para impedir el flujo de información. Las escuelas de élite cobran matrículas que superan los salarios promedio, asegurando así que el conocimiento permanezca concentrado entre los ricos. El sistema educativo está diseñado, en parte, para mantener una clase élite con acceso privilegiado a la información. La instrumentalización del control de la información. El control de la información opera simultáneamente en múltiples ámbitos. En los mercados financieros, quienes tienen acceso privilegiado conocen las fusiones y adquisiciones antes que el público. Saben de las sorpresas en los resultados antes de que se anuncien. Este conocimiento se traduce directamente en ganancias. Los gobiernos controlan la información mediante sistemas de clasificación. Solo los funcionarios con autorización de seguridad reciben información que influye en las decisiones de seguridad nacional. Las corporaciones compartimentan la información para que los empleados tomen decisiones sin tener en cuenta el contexto completo. La gerencia conoce los datos de la empresa. Los trabajadores solo conocen su tarea específica. Esta asimetría impide que los trabajadores detecten la explotación. La élite
también ejerce control narrativo. La propiedad de los medios se concentra en manos de multimillonarios. La cobertura informativa moldea lo que la gente considera importante. Las historias que amenazan los intereses de la élite se minimizan o se ignoran. Las historias que benefician a los ricos se amplifican. Esto no es una conspiración. Es simplemente la consecuencia lógica de la concentración de la propiedad de los canales de información. Quienes poseen los medios de comunicación controlan las narrativas. Quienes controlan las narrativas dan forma a la realidad de quienes dependen de ellas. Las universidades y los centros de investigación también son sistemas para controlar la información y legitimar los intereses de las élites. Las corporaciones financian investigaciones que respaldan sus posturas. Las familias adineradas crean fundaciones que orientan la investigación académica hacia temas predilectos. Los flujos de conocimiento resultantes apoyan los intereses de las élites, mientras que las perspectivas alternativas luchan por obtener financiación y visibilidad. En 6 décadas, el número de patentes concedidas en Estados Unidos se ha multiplicado por más de 6. Gran parte de esto representa un intento de monopolizar la información. La economía básica nos dice que los monopolios producen menos a precios más altos que los mercados competitivos. Las organizaciones establecen deliberadamente estructuras para promover la asimetría de la información. Esto es intencional, es estratégico. Cómo la desigualdad de la información perpetúa el poder. La desigualdad informativa crea una jerarquía permanente. Quienes poseen información privilegiada anticipan el futuro y se posicionan para beneficiarse de los acontecimientos que ellos mismos contribuyeron a orquestar. Con el tiempo, esto se convierte en una dinastía y un dominio institucional. Los profesionales financieros tienen acceso a información que los inversores minoristas desconocen. Los actuarios de seguros conocen riesgos estadísticos que los clientes ignoran. Los agentes inmobiliarios conocen el valor real de las propiedades, algo que los compradores desconocen. Los vendedores de autos usados conocen el estado de los vehículos, algo que los compradores desconocen. En cada caso, quien tiene información privilegiada se aprovecha de quien no la tiene. Las consecuencias son sistemáticas. En los mercados laborales, los empleadores poseen más información sobre oportunidades de empleo, condiciones laborales y estructuras salariales que los posibles empleados. Esta asimetría genera un poder de negociación desigual. Los empleadores explotan su ventaja, ofreciendo salarios más bajos. Los trabajadores negocian desde una posición de desconocimiento. El sector sanitario ofrece otro claro ejemplo. Los médicos poseen mucho más conocimiento que los pacientes. Esta asimetría permite a los profesionales médicos tomar decisiones que los pacientes no comprenden del todo. Los pacientes no pueden tomar decisiones verdaderamente informadas por falta de información. La vigilancia representa la forma más perniciosa de asimetría de información en la era moderna. Gobiernos y corporaciones recopilan enormes cantidades de datos sobre los ciudadanos. Estos, en gran medida, desconocen qué datos se recogen, cómo se utilizan y qué conclusiones se extraen. Este desequilibrio de información genera un poder casi invisible. Quienes son vigilados ignoran que están siendo observados o cómo se utiliza su información como arma. Esto otorga a los vigilantes un poder absoluto sobre ellos. La ventaja perpetua.
Las ventajas de la información se acumulan con el tiempo. Quienes poseen información pueden invertir con mayor rentabilidad. Sus inversiones generan mayores rendimientos, lo que a su vez crea más capital para invertir. Mientras tanto, quienes carecen de información toman malas decisiones, invierten a ciegas o evitan invertir por completo. Su capital crece lentamente. Con el paso de las décadas, la brecha se convierte en un abismo. Los ricos se enriquecen infinitamente. Los pobres crecen lentamente o se estancan. Esto no es mérito, no es trabajo duro. Es asimetría de la información que crea una jerarquía permanente. La élite mantiene estas ventajas mediante la educación y el control institucional. Envían a sus hijos a escuelas donde se forjan contactos. Estos contactos proporcionan un flujo constante de información a lo largo de la vida. Una persona adinerada se entera de las oportunidades a través de sus redes de contactos. Una persona pobre solicita empleos anunciados como cualquier otra. La persona adinerada consigue el trabajo gracias a una recomendación personal. La persona pobre compite con cientos de personas. La información crea ventajas, que a su vez crean capital, lo que genera aún más ventajas informativas. El ciclo se retroalimenta. Una vez establecida la asimetría de la información, acceder a los círculos de élite se vuelve prácticamente imposible. No se puede saber lo que se desconoce. No se puede acceder a redes a las que no se pertenece por nacimiento. No se pueden comprender mercados sobre los que nunca se ha recibido formación. El sistema es cerrado, pero se presenta como abierto. La meritocracia sugiere que cualquiera con talento puede triunfar. Sin embargo, el talento no significa nada sin información sobre las oportunidades. Quienes poseen información la custodian celosamente. La realidad del poder de la información. La asimetría de la información no es una casualidad de los mercados ni de los gobiernos. Es la arquitectura fundamental del poder. Quienes recopilan mejor la información actúan con mayor rapidez, controlan las narrativas de forma más completa y mantienen una seguridad operativa más rigurosa. Ganan. Las guerras, las fortunas y la historia se forjan gracias a la información superior. Los mecanismos han evolucionado desde las redes de espionaje hasta la vigilancia por satélite y las bases de datos digitales. El principio permanece constante. El control de la información genera poder. Quienes comprenden cómo estructurar los flujos de información determinan los resultados en todos los ámbitos de la competencia. Por eso los ricos protegen su información con tanto celo. No protegen el dinero, sino la ventaja informativa. El dinero se puede robar o perder. La ventaja informativa es permanente. Se transmite de generación en generación y se fortalece a medida que los sistemas se vuelven más complejos. Conforme el mundo se especializa, la brecha entre el conocimiento especializado y la ignorancia común se amplía. La élite controla el conocimiento, las instituciones que lo producen y las narrativas sobre qué conocimiento es relevante. Comprender esto cambia tu perspectiva del mundo. Dejas de culparte por no tener éxito. Reconoces que el juego está amañado no por malicia, sino por el control de la información. Los ricos no son más listos que tú. Simplemente están informados. Saben cosas que tú ignoras. Tienen acceso a información que tú no tienes. Les enseñaron a usar información que a ti nunca te enseñaron. Una vez que comprendes la estructura de la asimetría de la información, no puedes ignorarla. Y la pregunta es, ¿qué haces con este conocimiento?